Hola, bienvenidos a Alta Resistencia Periferia, episodio 2. En esta oportunidad en la Comuna del Bosque. Estamos con Jordan Quiroz. Él es artista visual de la Universidad de Chile, titulado ¿cuándo? El 2019. 2019, ya. Jordan, bueno, agradecemos el espacio que haya aceptado la entrevista. Hablemos un poquito sobre tu trabajo. ¿Cómo es tu proceso creativo? Antes que todo, darte las gracias por la invitación. Estoy contento que hayan venido para acá. Así pueden conocer un poco este barrio que pasa, a veces pasa por debajo de las aguas, por decirlo de una forma. Ujú, Respecto al proceso creativo, me preguntas, ¿cierto? ¿Cómo ujú. es mi proceso? Generalmente todo lo abordo desde el dibujo, boceteando alguna idea que quiera implementar en alguna de mis performances, porque por lo general trabajo la performance. Entonces desarrollo un personaje, lo dibujo, lo relaciono con algún concepto, con alguna palabra, algún elemento temático, y lo voy mezclando con algunas referencias, ya sea de cultura del anime o con algún elemento que me haga ruido en ese momento, que va a ¿Ya? depender igual del contexto en el que esté trabajando. Ujú. Y así extrapolo todo eso en el personaje. Una vez que lo desarrollo, paso a hacer algunas anotaciones de manera general, así voy a moverme de tal forma, voy a decir tal cosa, Y el es decir, personaje, la performance es todo un estudio, claro. hay todo un estudio detrás. Entonces, bajo eso mismo, ¿cómo vas desarrollando obra? ¿Cómo se desarrolla tu obra? ¿Cómo se desarrolla? Es muy metódico en ese sentido, independiente del resultado, porque muchas veces las cosas pueden fallar, pueden suceder muchos imprevistos. Siempre me lo tomo con la máxima seriedad, incluso si es algo súper ridículo. Estudio a veces incluso cómo va a hablar el personaje, cómo se va a mover el personaje, si hay alguna relación, como te decía, temática, abordarlo de alguna manera, la forma en la que va a estar caracterizado. Entonces, todo es muy meticuloso en ese sentido. Claro, porque la gente usualmente piensa en la performance, no necesariamente la gente que está formada en artes visuales, pero usualmente se piensa en la performance como algo muy caótico. Pero lo Claro, que tú me estás comentando es justamente lo contrario, es decir, hay todo un estudio para llegar a interpretar esta persona claramente. y que eso se vea de cierta manera. Lógicamente yo me imagino que hay algunas cosas que se pueden descontrolar dentro de la performance. Exactamente. Y eso sucede. Por eso, si bien armo como una pequeña pauta, eso se va modificando en torno a lo que esté sucediendo en el momento. Por ejemplo, cuando hicimos esa obra colectiva con Suyai TV también, Ujú. íbamos trabajando conforme se iban suscitando las distintas acciones con los artistas que estábamos presentando. Ya. Entonces eso también modificaba el énfasis, la forma de hablar, cómo interactuar con las personas. Y esos Sí, pequeños, y esas modificaciones se van dando en el momento, son ya planificados. mira, no quiero utilizar la palabra espontaneidad como tal, sino que voy buscando como una respuesta. Si fuera una pregunta, si yo lo llevara como a un elemento escrito, yo me hago una pregunta en ese momento. ¿Cómo soluciono el problema que se está dando en ese instante? ¿Cómo aumento la intensidad? ¿Cómo disminuyo la intensidad? ¿Cómo Como hago que lo... encauzan la situación. Ah, Exactamente. ¿Cómo trabajo con perfecto. el tiempo en ese momento? Todo tiene que ser una respuesta súper rápida. Entonces tengo que buscar dentro de los conocimientos que tengo, de la situación que está sucediendo y con eso generar algo en ese momento. Perfecto. Oye, y ¿Sí? bueno, volcándonos un poquito al territorio. Ujú. Nosotros estamos Sí, acá en la Comuna del Bosque, este territorio. todavía no llega acá el metro, por lo tanto, ya es complejo llegar. ¿Cómo se sitúa hoy día tu obra en el contexto actual? Es curioso, esta comuna, si bien es relativamente nueva, yo tengo 31 años, esta comuna se fundó hace 32, de hecho estuvo de aniversario hace muy poco, el mes pasado. Eh, Siempre ha habido presencia artística. Hay espacios culturales que vienen desde las juntas de vecinos, artistas locales, pero daba la impresión que todo estaba como desconectado, o eso es la impresión que a mí me daba, en torno a la comunicación. Sin embargo, los espacios que hay acá
sí se preocupan de que haya una relación. Quizás la forma en la que se bajan los mensajes habría que actualizarlo un poco, manejarse un poco más con las redes sociales, cosa que están haciendo actualmente, porque de hecho estoy trabajando con la comuna, ¿Ya? estoy haciendo talleres con Anselmo Cádiz, actualmente estoy haciendo un par de talleres de máscaras en algunos sectores. Ah, ya con las máscaras estas que son Claro, como hechas en cartón, en con figuras cartón, en con 3D, materiales que yo encuentro reciclables. precioso ese trabajo. Entonces estamos haciendo algo y hay una disposición también. También hay otro tipo de acciones que se hacen aquí, como el carnaval que se hace para la semana del estallido social, Ujú. que se hace en diciembre, que tiene que ver toda una temática compleja reflexiva que le hace un colega en conjunto con diversas agrupaciones y personas con las que él trabaja. Entonces hay harto movimiento aquí, pero da esa impresión a veces de que no estuviera pasando nada y está pasando de todo. De hecho, tenemos más de tres espacios de exposición, yo diría que son como cuatro o cinco, sin contar eh, una casa que es también galería, que es Ya. una artista destacada que tenemos acá que tiene un convenio, o sea, tiene una relación súper estrecha con Guillermo Núñez. Tiene obras de Guillermo Núñez expuestas en este espacio. Que no recuerdo el nombre de ella en este momento, perdón por Ya, no pero recordarlo, no te pero preocupes, si estás bien. Oye, y Jordan, una consulta. ¿De ujú, qué manera los contextos de tu territorio, de la comuna, claro. de tu día a día, tu cotidiano, se permean en tu obra? Es decir, ¿cómo influye lo que sucede en tu territorio en tu trabajo? Podríamos hablar quizás desde la, esta desconexión que te hablaba, esta idea de estos personajes como estrafalarios que generan como cierta incomodidad o extrañeza, quizás tenga que ver un poco con cómo uno se siente a veces cuando va del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, a veces uno se siente como ajeno a ciertos espacios, pero son los espacios en los que uno convive, finalmente. Entonces ¿Las quizá comunidades cómo actúan cuando ven tu obra? Por ejemplo, acá generalmente, mira, no he tenido la oportunidad de presentar muchas cosas acá, pero sí he podido participar en algunas exposiciones colectivas. Sí, ha tenido cierta aprobación, han ocurrido algunos sucesos así como de interobras, por decirlo así, como, mira, me sacaron una foto justo y se generó como una relación súper como graciosa con la figura que se está exponiendo y conmigo, que quedé con unas orejas así de perro, que había puesto una máscara de perro y quedé con las orejas de perro. Entonces, ujú. es como una especie de juego, pero no he podido como mostrar así como una performance más desatada acá. No he tenido ese privilegio todavía. Así que no sé cómo actuaría mi vecino, el que atiende el almacén, o mi vecina con a la que saludo todos los días. Pero me imagino que probablemente la reacción también va a ser positiva. Ya. Y Jordan, a ver, Ujú, otra de las preguntas que me gustaría hacerte es cómo, porque me la respondiste también, pero tiene que ver un poco con el estado cultural ujú, en el territorio. ¿Cómo ves que eso ha llegado a las comunidades? Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Uno tiende a pensar la cultura en Santiago de Chile en los ejes clásicos culturales y claro. no en las periferias. De ahí Ujú, la génesis de este programa, que es buscar visibilizar lo que hacen los artistas que se encuentran fuera de los ejes tradicionales. claro. Entonces, ¿cómo ves tú eso en tu territorio? Desde la parte institucional considero que sí hay harto trabajo. Sobre todo con esta administración se movió bastante. De hecho, me permitieron hacer un curso de gestión cultural comunitaria y uno de una pasantía en la Universidad de Chile, que volví a estudiar Ujú. 3 meses, sí, fueron 3 meses el año pasado de electrónica, con la idea de llevar el aprendizaje al territorio. Y entonces sí hay una disposición de compartir conocimiento, de compartir cultura, de trabajar la cultura, pero como digo, quizás a veces la información se tiende a diluir un poco. Quizás hay un tema ahí que trabajar, quizás los recursos no son suficientes, porque aquí se pelea harto con el tema, con lo que se tiene, se trabaja harto, pero también como es una comuna que muchas veces está estigmatizada, quizás no se le da como la importancia que merece, porque aquí tenemos grandes cantores,
grandes cantantes también, poetas, pintores, pintoras, artistas Hay todo multidisciplinarios. un Exacto, ecosistema cultural, en otras exacto, palabras. Claro, que no se está visibilizando claro. justamente por lo que comentas. Las Por... mismas personas también quieren participar. Me pasó en el taller de máscara que la semana pasada, el día viernes, que había harta gente, gente mayor, niños pequeños, interesados en lo que se estaba hablando, en esta idea de desarrollar una obra, de materializar sus inquietudes en lo que eran estos materiales desechables. Entonces, hay una disposición, pero quizás el entorno a veces te agota, los horarios, la escuela, el trabajo, siempre eso influye en el quehacer y en el deseo del artista Claro, porque también y aquí y de las personas en general, el las deseo del personas, arte. claro, porque las personas que vienen más que nada en los sectores como el Bosque, La Ventana, Cerro Navia, usualmente se tienen que mover desde las comunas y viajar Exactamente. extensamente una, dos Ujú, horas, incluso a veces más. sí, Hay gente que trabaja en San Bernardo que le sale más rápido ir a trabajar en la playa que llegar acá a Santiago, claro. pero claro, por eso te preguntaba cómo eso se va abocando. Ujú. Y bajo ese mismo prisma un poco, ¿cuál es tu crítica con el estado actual del arte? A ver, Puede ser pensemos, tanto local como pensemos. nacional. Claro. A nivel local, yo creo que hay un buen desarrollo, falta más apoyo quizás de afuera, porque se hace con lo que se tiene, se hace lo que se puede y se intenta más, obviamente, y ahí vamos a estar apoyando en lo que se pueda también. Institucionalmente, pareciera que hay una especie de, si bien hay una apertura de mente, pareciera que todavía hay ciertas como prejuicios a ciertas expresiones artísticas. La ilustración, la cultura pop, ciertas expresiones también que no se consideran como mm, estudiables o si se estudian hasta por ahí nomás con la misma performance pasa, que no sé cómo estará ahora el tema, pero cuando yo me puse a hacer performance, gracias a Dios estaba el taller de experimental porque no tenía otra herramienta como para meterme en ese mundo, porque lo que había era pintura, escultura, fotografía, grabado y talleres. Es el no se intercomunicaban los... Claro, claro, había un tema y ahora cambiaron la malla y yo no sé, es harina de otro costal. Claro. Pero, claro, y estaba el prejuicio como de ciertas cosas como, ¿por qué no te vas como más hacia lo tradicional? Que es algo que no se tiene que abandonar, obviamente, porque si uno desconoce la historia artística, mejor no te dediques al arte. La historia del arte es importante para poder justificar lo que uno está haciendo. Y la misma historia nos dice también que se ha avanzado y se han diluido los límites de qué es lo artístico y lo que no es artístico. Por lo tanto, a veces era un poco chocante encontrarse con estas miradas de escepticismo y claro, se entiende porque también hay una idea que tú lo mencionabas de que la performance es como o muy caótica o muy superficial o es como un leseo, cuando no lo es. Claro, que Puede el público suceder. tradicional, justamente como nosotros estábamos hablando, por ejemplo, Ujú, la persona que tiene un negocio, claro, está acostumbrada a espacios mucho más conservadores, que era lo que tú te claro. comentabas. Pintura, escultura, Ujú. fotografía, video, y ahora llegar a la performance, me imagino que son choques que todavía uno ve gente que no está acostumbrada. Claro, y la performance, en particular la que hago yo, es súper clásica. Es súper del siglo XX, de esta idea de exteriorizar como el vocabulario, la voz, el sonido, el movimiento. No va hacia lo tanático, es como un poco más de celebración, por decirlo así. Como, no es que yo esté siempre celebrando ni arriba de la pelota, pero tiene como un toque más positivo de lo que se puede entender Como performance. como performance y es algo súper antiguo, como de Yves Klein hacia atrás o hacia adelante, como depende del punto en donde uno se sitúe para empezar a hacer este estudio de qué es performance o qué es lo performático y qué sirve o qué no. Vale, entonces, tu crítica, déjame ver si entiendo, vendría siendo hacia permitir que todos los lenguajes visuales se comiencen a comunicar para encauzarlo hacia una identidad y no solamente ir cosificándolo uno por uno. Más que permitirlo, reconocerlo, porque también se puede dar en algunos espacios, se da esa comunicación, pero pareciera que es
como que pasan la escoba, ¿cachai? Como, sí, sí, pero ya, ya, está, Ya como córrete, por tome aquí favor, una siguiente. paletita. Claro, claro. Entonces, ahí hay algo que trabajar, quizás tenga que ver con que cuidar ciertas ideas, ciertas cosas para que esto no se chacree, pero también hay que permitirse un poco más de apertura, quizás las visiones están un poco ancianas, por decirlo así. Quizás también las mismas nuevas generaciones no están haciendo como el suficiente trabajo como para que se les tome en serio. No están tomando la posta. Claro, puede suceder también, que no hay una madurez, no solamente artística, sino como persona. Me ha tocado verlo. Entonces, mm, puede que haya un poco de todo ahí. Pero lo ideal es que, por lo menos, como tú dices, que se permita y que se trate de, no necesariamente que aceptes el lenguaje, pero que hay una relación, un interés de algunos interlocutores, de algunas personas que enseñan, que nos educan artísticamente. Perfecto. Bueno, Jordan, te agradezco nuevamente Muchas por gracias. participar de este episodio, Arte, Resistencia y Periferia, Comuna del Bosque, programa que Genial. busca visibilizar el trabajo de artistas fuera de los ejes tradicionales culturales. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.